escudriñar, vamos a exegetar el capítulo 8, primero Dios, los primeros 6 versículos, vamos a irlo versículo a versículo en la medida que Dios nos vaya permitiendo aprender en esta noche. Así es que vamos a comenzar, pero vamos a comenzar con una oración luego para entrar de lleno a lo que es el estudio ya. Vamos a orar. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Y nos ponemos en tus benditas manos porque tu misericordia siempre está con nosotros. Tu favor siempre ha estado con nosotros, Padre. Nos ayudas a salir adelante en cualquier situación, Señor. Eres nuestro Rey y nuestro Señor. Sabemos que el próximo presidente será el que tú elijas, Padre, y tú nos vas a bendecir, siempre nos vas a cobijar, siempre nos vas a proveer, independientemente de la persona que se siente allí, Señor. Así es que nosotros estamos tomados de la mano. Bendícenos ahora. Ayúdanos a comprender tu palabra. Enséñanos, Señor, habla a través de este servidor, tu servidor, Señor, para que podamos aprender un poquito más. Espíritu Santo, toma esto, Señor. Hazte cargo de esto y enséñanos en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos, Padre. Oramos también, Señor, por todo lo que está pasando acá en California, Señor. Qué tremendo. Cómo se levantan los incendios, Padre. Cómo se pierden viviendas, Padre. Cómo se pierden los inmuebles y vidas, inclusive, Padre. Ten misericordia, Dios. Cuida a toda esa gente, Padre. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, bendiga a cada uno de los bomberos, de las personas que están trabajando, de todas las personas, Señor. Cuídalos, pero permite que esto pueda terminar lo más pronto posible. Sabemos que tú tienes propósitos para absolutamente todas las cosas que pasan, Señor. Pero nosotros, Señor, pedimos que bendigas, Padre, y que cuides a este estado, Señor, y a este país, Padre Celestial. Gracias, Dios. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que acabamos de terminar el martes pasado el capítulo 7. Un capítulo 7 difícil, por demás difícil, porque habla de la imposibilidad. Fíjense que ya no habla no tanto del impío, sino que de la imposibilidad del nuevo creyente de llevar en sus propias fuerzas el cumplimiento de la palabra de Dios. Es imposible, claro. El impío pues no puede, ¿verdad? Y hacerlo en la carne tampoco. Entonces se nos vuelve a nosotros difícil porque algunos no comprenden lo que es vivir en el Espíritu, que es sobre lo que habla este tema, en el Espíritu Santo. Ser además de personas naturales, también ser personas espirituales, guiados por el Espíritu Santo. En este capítulo 8 lo que vamos a ver es la santificación poderosa, una santificación poderosa y efectiva de mano del Espíritu Santo, y una santificación sin poder, es decir, tomado de la mano del esfuerzo humano, porque entendemos que hay muchas personas que han nacido de nuevo que no han entendido esta vida en el Espíritu y hacen todo por esfuerzo, tratan en la carne vivir su vida cristiana, y ese es un profundo fracaso. Entonces también vamos a ver la provisión que Dios da para el creyente, para que nosotros podamos poner en práctica esa nueva santificación de manera muy efectiva. También vamos a ver que el Hijo de Dios, usted y yo, debemos tener gozo. ¿Y cómo podemos tener gozo y paz en esta vida? No solo en el cielo, sino que también en esta vida. Y es que muy pocos cristianos realmente han llegado a tener esa vida en paz y, como dice la carta a los Romanos, en reposo. Entonces prácticamente este capítulo nos inicia en eso. Y vamos a ver también que el Hijo de Dios tiene que vivir para Dios aún en presencia del pecado, y el pecado no debe de regir el programa de su vida. O sea, viviendo en esta tierra, vamos a ver cómo nosotros podemos caminar de una manera victoriosa sin ser presa de nuestros deseos carnales. Entiéndase por deseos carnales, no los que son fisiológicamente necesarios, ¿verdad? Sino que los que surgen de nuestra mente pecaminosa
y que nos llevan a ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este capítulo 8. Y fíjense que hasta el capítulo 7 hemos demostrado que el pecador justificado, es decir, el nuevo creyente, no puede vivir para Dios en sus propias fuerzas. Eso quedó determinado, y Pablo lo muestra en su propio testimonio, ¿verdad? Tratando de hacer lo bueno, encuentro que el mal está en mí. O sea, estamos hablando el pecador justificado, estamos hablando del creyente, pero él solo en sus propias fuerzas, en sus humanas fuerzas, les es imposible vivir para Dios. Número 2, que la nueva naturaleza, y póngame atención por favor, que la nueva naturaleza en sí misma, la nueva naturaleza puesta dentro en el ser humano, no tiene poder alguno. Oiga esto por favor, no tiene poder alguno, porque yo entiendo que muchos cristianos llegan a la casa del Señor a querer hacer la vida, a querer vivir, valga la redundancia, la vida cristiana, pero se encuentran con fracasos porque la viven en la carne. Tratan de esforzarse y tratar de los deseos de la nueva naturaleza, los deseos que vienen a la mente, quererlos poner en práctica, pero les es imposible, porque la nueva naturaleza desea hacer la voluntad de Dios, pero no tiene el poder. Y que la vieja naturaleza, oiga bien, la vieja naturaleza no tiene nada bueno. Y por eso es que este capítulo 8, a pesar de que prácticamente en toda la carta a los romanos, hasta el capítulo 7, solamente en 2 ocasiones se hace mención al Espíritu Santo, a partir de ahora se toca más de 17 veces, solo en este capítulo, la vida en el Espíritu Santo. Entonces, realmente la carta a los romanos nos ha llevado primero mostrándole a la gente que no conoce al Señor su estado lejos de Dios. Le muestra a los judíos que también ellos, tratando de cumplir la ley, están lejos de Dios, y que es imposible vivir la vida cristiana, la vida cristiana agradable a Dios sin la ayuda de Dios mismo. Y mostró también que Él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y allí va caminando el apóstol y va enseñando cómo la justicia de Dios se hace realidad. Aparte de la justicia de la ley, presenta la justicia de Dios a través de Jesucristo. Vamos caminando, pone el ejemplo de Abraham y cómo Abraham, por la fe y no por las obras, agradó a Dios y fue llamado, dio testimonio de haber agradado a Dios, ¿verdad? Entonces nos lleva caminando y nos va separando primero de la ley, nos va separando, luego de mostrarnos que con la ley no se puede, luego lleva a los nuevos creyentes, habla de la carne, o sea que está hablando, primero deja la ley y luego entra a la carne. Cuando habla de la carne, habla de la mente humana corrompida por el pecado, que no es capaz de alcanzar a Dios y no es capaz de vivir la vida en el creyente. Y Pablo se pone él de ejemplo y termina diciendo el capítulo 7, diciendo en el versículo 24, miserable de mí. O sea, él se frustra y a pesar de todo el esfuerzo que él había hecho al principio, se frustra y dice, yo no puedo vivir como Dios manda en mi carne. Así es que allí se rinde. Y vamos a comenzar específicamente en el capítulo 7, vamos a ver los últimos 2 versículos. Vamos a ver el versículo 24 y 25, porque entonces con todo lo que hemos hablado y todas las frustraciones que se encuentran en el camino aprendiendo a vivir en el Señor, y cómo es que nosotros podemos vivir para Dios, cómo un nuevo creyente puede vivir para Dios, porque nos enfrentamos, mis queridos hermanos, nos enfrentamos ante la imposibilidad humana, por la debilidad humana de vivirlo. Y fíjense, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, lo vamos a leer, dice así, concluyendo Pablo de su propio testimonio, tratando de hacer el esfuerzo por vivir como Dios manda, dice versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Entonces allí concluye Pablo que él no puede liberarse, él solo no puede liberarse, y este capítulo hace referencia, cuando dice este cuerpo de muerte, hace referencia a la ley romana, que cuando alguien asesinaba a una persona y era encontrada infraganti, tomaban el muerto y lo amarraban a su espalda, y él por un tiempo tenía que cargar con el muerto que se iba pudriendo, que se iba descomponiendo. Entonces ahí hace referencia y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque dice el capítulo 7 que él, que queriendo hacer las cosas buenas, le es imposible. Y entonces dice el versículo 25, y aquí muestra Pablo, y aquí da la respuesta de cómo él alcanza, dice, gracias doy a Dios, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. O sea, le da gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió, ¿verdad? Por nosotros. Los que, dice, perdón, así que, oiga esto, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, Pablo está haciendo una separación, aunque todo es en la mente, porque recuerde que dijimos que el cuerpo, que nuestro cuerpo, cuerpo que rellena, que tapa que lleno de músculos, nervios, etcétera, ¿cómo se llama? Es neutro. Con el cuerpo usted puede hacer cosas buenas, puede hacer cosas malas. Es como el dinero. El dinero no es bueno ni malo. El cuerpo tampoco. Entonces el problema es la mente llena de corrupción. Entonces Pablo está diciendo y está dividiendo su mente en su mente redimida, en su nueva naturaleza y su antigua naturaleza. Entonces él dice, así que yo mismo con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios. Es decir, con mi nueva naturaleza quiere servir a la ley de Dios, pero en la práctica estaba dominando la mente corrompida. La antigua naturaleza, dice, más con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo dice, yo quiero hacerlo, pero cuando hago otra cosa, mis miembros obedecen a la ley del pecado que está en mí. Entonces, aparentemente el cristiano no tendría ningún tipo de salida y está sin esperanza de hacer la voluntad de Dios de manera agradable a Dios. Pero comienza el capítulo 8 y esto es muy impresionante el capítulo 8 porque nos muestra, fíjense, pero antes del capítulo 8 quisiera que viéramos el capítulo 5 de Efesios, versículo 18. Capítulo 5 de Efesios. Entonces, Pablo concluye, ¿verdad? Pablo concluye que no puede, que definitivamente en mi débil condición humana estoy sometido a la ley del pecado. Entonces, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 18. Oiga esto. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed, y aquí está la respuesta, sed llenos del Espíritu. Amados hermanos, entonces comenzamos nosotros a ver que la respuesta no está en nuestra naturaleza carnal, no está en nuestra mente carnal, sino está en aquella provisión nueva que ha sido puesta en nosotros. Claro, cuando recibimos al Señor, ¿verdad? Cuando recibimos al Señor, teníamos nuestra antigua naturaleza, fue puesta nuestra nueva naturaleza, pero aún había debilidad. Cuando fue puesto el Espíritu Santo, vino en el Espíritu Santo todo el poder de Dios. Pero es un poder de Dios que nos deja actuar a nosotros, nos deja decidir, como siempre lo ha hecho Dios en el ser humano, con todo lo creado, inclusive con los ángeles. Los ángeles eran en divinidad muy superiores a nosotros, pero Dios les permitió decidir, les da libre albedrío. Entonces, cuando el hombre decide, es cuando entra en problemas. Entonces, aquí como estudiando la carta a los romanos nos damos cuenta de esa nueva provisión que muy probablemente muchos nunca han utilizado. Y todo su esfuerzo por vivir bien en la vida cristiana ha sido con el esfuerzo humano. Y muchas veces se quedan tristes porque no han ido a participar en el mundo, pero se quedan ahí con el consuelo de agradar a Dios, pero no se dan cuenta que ninguna obra humana agrada a Dios. Verdaderamente, todos los esfuerzos de la carne no son agradables a Dios. Entonces,
la santificación, pero la santificación, como dijimos al principio, con poder, viene de la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada. Oiga esto, en la vida regenerada del creyente, esa nueva vida y ese poder del Espíritu Santo es verdaderamente quien nos libra del poder del pecado, inclusive aunque tengamos el pecado enfrente. Y eso, amados hermanos, muchos, la gran mayoría de cristianos no lo ha alcanzado a vivir. Y siguen con la frustración diaria. Y no les gusta la vida cristiana porque la viven en la carne. Creen en el Señor y han nacido de nuevo, pero todavía no le han dado espacio al Espíritu Santo que les llene del poder y poder tener la palabra de Dios, pero viva delante de nuestros ojos y poder ver la bendición de Dios en nosotros, podernos entregar al Espíritu Santo y permitirle que Él vaya obrando en nuestro ser, no con fuerza, no con espada, como dice la Biblia, no con ejército, sino que con el Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar. Versículo 1 del capítulo 8. En esa actitud definitivamente de derrota que tenía Pablo y que tenemos todos los creyentes alguna vez que hemos tratado de vivir en la carne, en la vida cristiana, comenzamos el versículo 1. Y mire, es completamente diferente las palabras del capítulo 8 a las del capítulo 7. Vea el versículo 1 y comenzamos. Dice: ahora pues, después que Pablo se declaró derrotado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga esto, lo que el mismo Pablo dice. Ahora pues, él apenas lo consiguió. Pablo está diciendo: no he podido vivir no he podido tener una vida agradable a Dios, pero allí cuando me declaré, cuando yo me fui al Señor y me humillé y le dije al Señor: yo no puedo, Señor, yo no puedo hacer esto, yo no puedo dominar mis impulsos. Allí es cuando se dio cuenta, número uno, que no es por las cosas buenas que Él haga que Él es salvo, sino que somos salvos por fe. Entonces, el cristiano que con esfuerzo, aunque sea en la carne, está viviendo su cristianismo, no es que no sea salvo, sí es salvo, pero todavía no ha aprendido a aprovechar el poder del Espíritu Santo, la transformación que el Espíritu Santo puede hacer en su corazón, más allá de todo esfuerzo carnal. Entonces, por eso es que Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no hay condenación. Si usted verdaderamente ya recibió al Señor y ha nacido de nuevo, lo que usted tiene que hacer es dejarse llevar por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, buscar al Señor en oración y dejarse llevar. O sea, no abatirse, sino que decirle al Señor: Señor, estos son mis defectos, estos son mis problemas, en esto no he tenido conquista todavía me domina esto. E ir al Señor y rendirlo al Señor. El Espíritu Santo poco a poco, óigame bien, poco a poco nos va a dar la victoria. Es frustrante cuando uno, por ejemplo, cuando uno quiere hablar correctamente, sin malas palabras, y se le sale. Cuando uno no quiere hablar de otra persona y de repente, cuando menos siente, está hablando. Cuando uno no quiere hacer algo malo, de repente hay una invitación y usted ha estado queriendo huir a esa invitación porque sabe que lo van a llevar a hacer algo malo, pero cuando viene la invitación, inmediatamente usted dice que sí. ¿Por qué? Porque respondió no en el espíritu, sino que su carne estaba pujando por dentro porque quería ir. Entonces, lo primero que ahora quiero que vea, por favor, es que aunque usted sea una persona nacida de nuevo, pero no ha aprendido a vivir correctamente en el espíritu, si no está queriendo vivir su vida cristiana en el esfuerzo humano, mejor dicho, en la carne, eso no le quita salvación, porque eso no le ha dado salvación. La salvación la tenemos por creer en Jesucristo. Dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso, amados, por eso es que Pablo habla que aunque no lo he hecho bien, ninguna condenación hay para los que no lo hemos hecho bien, pero que hemos nacido de nuevo. No sé si me doy a entender. Esto no es
es una autorización o una justificación para hacer lo malo. No, es que estamos descubriendo por qué nos cuesta tanto, por qué nos es a veces tan difícil y a veces imposible hacer las cosas correctamente. Amados hermanos, mi intención, yo podría estarte gritando pecador, 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 pero eso yo ya lo sé, yo sé que soy pecador, yo sé que usted sabe que es pecador, pero yo quiero darle las herramientas, el camino correcto para que usted tenga una vida cristiana, no solo una vida cristiana salva, que es como si usted ha nacido de nuevo, sino que una vida cristiana victoriosa, haciendo la voluntad de Dios y usted teniendo el gozo y la paz que vienen del Señor. Entonces, amados hermanos, ninguna condenación hay. Entonces, Pablo, aunque se sentía fracasado en sus hechos, sabía que era salvo porque tenía la salvación por creer en Cristo. Ahora vamos al versículo 2, por favor. Si tiene alguna pregunta, mi querido hermano, póngala por favor y vamos a tratar, si Dios nos lo permite, de darle respuesta. Dice el versículo 2. Vea cómo dice, por favor, y ponga atención a lo que ahí dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entienda esto, por favor. Fíjense que aquí hay una conjunción. El versículo 2 comienza con una conjunción que es ¿por qué? ¿Verdad? Esta aparece, mi amado hermano, 15 veces en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Porque son explicaciones, son razonamientos. En otras palabras, usted tiene que ponerle mucho cuidado para que usted pueda entender esto, porque una cosa es la explicación de la otra. Entonces, esto nos está mostrando que hay que poner mucha atención, que hay que orar y que hay que pedirle al Señor que abra nuestra mente porque necesitamos razonar en el Espíritu y también en nuestro intelecto todas estas cosas. Por eso usted va a encontrar 15 veces esa palabra, porque, o sea que está razonando primero las cosas que dice y luego da la explicación y esto mismo tiene explicaciones posteriores. Así que ponga muchísima atención. Entonces eso aparece 15 veces. Entonces ponga mucha atención. Ahora comienza, dice, porque, el primer porque, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida. Aquí no está hablando de una ley específica, porque también Cristo habla de la ley de Cristo. La Biblia habla de la ley de Cristo, habla de la ley del amor. Y no es una ley escrita, sino que está hablando de la autoridad del Espíritu Santo sobre nosotros. De eso está hablando. Que si nosotros aplicamos esa autoridad, vamos a tener poder. Entonces nuestra nueva naturaleza sí tendrá poder para poder aplacar la antigua naturaleza. Entonces por eso es que dice, porque la ley del Espíritu de vida, y definitivamente no podía ser de otra manera, el Espíritu de vida, porque en esencia el Espíritu es vida. Cuando todo se creó, el Espíritu estaba, igual que nuestro amado Señor Jesucristo, que es por quien no tenemos entrada a todo esto. Entonces, amado hermano, es el espíritu de vida, no es el espíritu de muerte, no es el espíritu de fracaso, es el espíritu de victoria, no es el espíritu de desconocimiento, es el espíritu de sabiduría, no es el espíritu de batalla, es el espíritu de paz. Ese espíritu, la autoridad de ese espíritu es lo que dice aquí, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Vamos por partes. La ley del Espíritu, estamos hablando, la autoridad del Espíritu, dice la ley del Espíritu de vida, porque el Espíritu es vida y a todo lo que se aplica da vida. Y después dice en Cristo Jesús. ¿Por qué dice en Cristo Jesús? Porque está ligado a nuestro Señor Jesucristo y nosotros estamos en Cristo. No podemos hablar del Espíritu Santo si usted no está en Cristo. Y para obedecer la ley del Espíritu de vida, usted tiene que estar en Cristo. Entonces vemos esa unión. No hay ningún tipo de separación. Algunos hermanos dicen estar en Cristo, pero no atienden, no se dejan llevar por el Espíritu Santo, no leen la palabra pidiendo la luz del Espíritu Santo, pidiendo la guianza del Espíritu Santo, sino que tratan de hacerlo en la carne y ahí es cuando verdaderamente nos frustramos. Entonces dice, oiga esto,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado, amados hermanos, habla de la ley y de la antigua naturaleza, el sometimiento que el pecado tiene sobre mí. Si usted se recuerda, en 1 Corintios, en 15, hablamos de que el arma del pecado era la ley. Perdón, el arma de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Cuando Dios promulgó la ley, le dio fuerza al pecado y la muerte utiliza todo eso. La muerte nunca es nuestro amigo, siempre es nuestro enemigo. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros, pagó el precio por nuestros pecados y además en su vida perfecta cumplió la ley. Entonces el Espíritu Santo, al tener esa autoridad en Cristo, pudo liberarnos a nosotros. Y ahora usted y yo ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia en el Espíritu Santo. Y si usted es guiado en el Espíritu Santo, va a tener victoria. No se trata de que usted va a ignorar la ley, se trata de que la ley ahora le sirve a usted como espejo para saber cómo camina, pero ya no tiene condenación en usted. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya no tiene condenación en usted. Entonces, amados hermanos, para que usted pueda comenzar a tener esa vida victoriosa, primero tiene que rendirse a Dios, primero tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, tiene que rendirse al Espíritu Santo, rendirse a la guianza del Espíritu Santo, que la Biblia dice que es nuestro maestro, y muchos no leen la Biblia a través de él, muchos no oran a través de él. No se trata de hablar en lenguas, no se trata, no, amados hermanos, sino que se trata de rendirse a ese ser, a la tercera persona de la divinidad que está, de la deidad que está en nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? No sé cuántos años tiene usted de ser creyente. ¿Qué tanta victoria ha tenido? No estoy hablando de milagros, amados hermanos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de control de sí mismo, cambios en su vida, transformación de vida. Porque yo conozco muchos cristianos que van a ganar almas, pero tienen una vida tan desastrosa como cristianos, cristianamente hablando. No, yo estoy hablando de una transformación. ¿Cuánto se ha forjado el carácter de Cristo en usted? A eso me refiero. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto la Biblia se ha hecho de verdad, rema en nosotros? Esa es la vida en el Espíritu, esa es la prueba de la vida en el Espíritu. No es que la salvación es por obra, ya eso lo aclaramos, lo dijimos que no, pero esa es la prueba que yo soy guiado por el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, aquí dice que la ley del Espíritu Santo me libró, lo que dice al final del versículo 2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, mire lo que dice el versículo 3, por favor. Dice, porque, oiga esto, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, vamos a ir por partes, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, quiero aclarar algo, una ley no se emite y no se promulga para mandar a alguien a la cárcel. No es esa la intención de la ley. La ley quiere normar. La ley quiere guiar a todas las personas, ¿verdad? Donde en el ámbito geográfico donde la ley tiene su poder, quiere guiar. No es la intención mandar preso a toda la gente, no, pero el que no cumpla la ley por fuerza tiene que irse preso o pagar algún tipo de castigo por no hacerlo. Entonces la ley lo que quiere es normar. Entonces la ley de Dios quiso hacer en nosotros justicia, quiso hacer de nosotros personas justas, quiso enseñarnos y nos enseñó lo que es la voluntad de Dios y nos enseñó a sí mismo lo que es pecado. Entonces nosotros, al tener el conocimiento de qué era la voluntad de Dios y qué actividad o actitud mía son pecado delante de Dios, se suponía que me daba las herramientas a mí para poder tener una vida agradable a Dios. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque a la ley le fue imposible
crear verdadera justicia en mí. ¿Por qué? El problema nunca fue la ley. El problema, amados hermanos, porque el mismo Pablo dice que la ley es santa, entonces que la ley es buena, dice también. Entonces no es el problema la ley, el problema es todo lo mal que está en mí. Ese es el problema. Y entonces dice, porque, dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué? Por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley quiso hacer para lo que fue encomendada, pero no lo pudo hacer porque yo soy débil por mi misma carne, mi naturaleza carnal, mi naturaleza humana es débil, es imposible de hacer lo bueno agradando a Dios. Entonces dice, por cuanto era, repito, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, mire quién actuó, Dios. Por eso es que esto es tremendo. Enviando a su Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesucristo, nuestro Señor, en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué dicen semejanza de carne de pecado? Porque Él nunca pecó. Él vino y sus 33 años y pico que él vivió en esta tierra, los vivió de manera perfecta, de tal manera que él fue puro en su nacimiento, puro en el desarrollo de su vida, para que a la hora de su muerte la pureza reinara en él y pudiera ser el pago, pudiese ser la ofrenda perfecta y la sangre derramada correcta para librarnos del pecado. Entonces dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, es decir, Dios puso a Jesucristo como que fuera pecador, en semejanza de pecador, sin ser pecador. ¿Y por qué? Dice, a causa del pecado, no el pecado de él, el pecado nuestro. Isaías dice que Dios puso sobre él el precio de nuestra paz. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, Dios mismo hizo eso en Jesucristo y lo mandó a él a causa del pecado. Dice, condenó al pecado en la carne. Hay otra versión que yo se las quiero leer para que se comprenda un poquito más lo que dice acá. Dice, porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de este modo condenara al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. O sea, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, para que se cumpliera la ley, tenía que morir alguien. Entonces vino el Señor y murió Él. Y después dice, y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. O sea que cuando Cristo vino y se entregó por nosotros, después de haber tenido una vida perfecta, un origen perfecto y una vida perfecta, cumplió la ley en todos sus aspectos. La ley no tenía nada que acusar al Señor Jesucristo. Entonces Él vino, hizo dos cosas. Fue la ofrenda y cumplió la ley. Y si usted quiere una tercera cosa, Él fue el sacerdote que presentó la ofrenda. Entonces, Él vino y condenó en el cuerpo de pecado, no era su cuerpo de pecado, era en semejanza de pecado, condenó el pecado. Y entonces, pero cuando Él murió, como dice el capítulo anterior, el capítulo 6, nosotros morimos en Él. Por eso es que recuerda usted que el capítulo 6 habla del bautismo, que es una semejanza de su muerte. Entonces nosotros nos unimos a Él en la semejanza de su muerte, ¿sí? Y Él resucitó al tercer día, pues nos unimos en la semejanza de su resurrección. ¿Para qué? Para tener una vida nueva.
Pero esa vida nueva ya no está bajo la ley, sino que estoy bajo las órdenes del Espíritu, de la ley del Espíritu, para poder agradar a Dios. Y por eso es que mucha gente quisiera que Dios los sacara de esta tierra y se los llevara al cielo, porque aquí no pueden con tanto problema. Amados hermanos, sí podemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida, el Espíritu de poder, el Espíritu de gracia está con nosotros y está en nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él. No hay otra manera. No hay, óigame bien, no hay ninguna otra manera. Usted puede esforzarse, usted puede poner todo de su parte, pero su carne tarde o temprano va a caer y entonces va a tener el mismo tiempo, la misma derrota en la carne, tratando de vivir en el Espíritu. Y entonces, ¿qué hago, pastor? Sigamos, ahorita sigamos, ¿verdad? Fíjense que a la ley, como dije hace un rato, le es imposible reproducir la justicia en el hombre. Y Pablo lo demostró, fíjense, en el capítulo 7, regresemos al capítulo 7, versículo 18. Mire lo que dice acá. Dice, y esa es la conclusión que llegó Pablo, y mire cómo lo dice, 7, 18. Vean lo que dice. Oiga esto. Y yo sé, hablando Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en mi débil condición humana, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿En dónde está? En mi nueva naturaleza, en mi nueva provisión, en mi mente. Pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque dijimos que la nueva naturaleza no tiene el poder. El poder siempre está en Dios, siempre está en Dios. Es decir, que no nos mandaron una nueva naturaleza poderosa, no. Nos mandaron una naturaleza con todos los deseos de Dios, pero el poder siempre está en Dios. Y por eso nos mandó el Espíritu Santo, para que nosotros verdaderamente tuviésemos una vida victoriosa. Entonces, lo que es imposible para la ley, ahora, tomados de la mano del Espíritu Santo, es posible en Él, en el Espíritu Santo. Y así nosotros poder presentarnos bien al Señor. Entonces, lo que no podía hacer la ley, lo hizo el Espíritu Santo. Mire lo que dice la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 2. Tito, Filemón, Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así. Aquí estamos. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, oiga bien, los hijos, hablando de nosotros, participaron de carne y sangre, Él también, quien, nuestro Señor Jesucristo, participó de lo mismo, que es lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, de su propia muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, mire lo que dice. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sigamos en el 16. Porque ciertamente, y vea esto por favor, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a usted y a mí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí está, mis queridos hermanos. Y el versículo 7, se me quedaba siempre de Hebreos. Quiero terminar esa idea. Mire lo que dice, 7:26. Dice así, hablando siempre del Señor Jesucristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso es que Jesucristo murió. Por eso es que Jesucristo se hizo hombre. Por eso es que vivió aquí este tiempo para poder probar que sí podía. Y fíjense que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo siempre oraba. Y todo lo que él hacía no lo hacía en su poder, sino que lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo se vive en esta tierra.
tomados de la mano de Dios. Él se apartaba a orar. Él hacía muchas cosas por el Señor, pero siempre oraba y todo lo hacía a través del Espíritu Santo. Entonces, si usted no es una persona de oración, muy difícilmente va a ser una persona que tiene poder en el Espíritu Santo, porque necesitamos orar, estar tiempos apartados con el Señor. Ahora, y es el Espíritu Santo quien nos libra del pecado y del cuerpo de pecado. Y esto va a ser, amados, esto va a ser al final, cuando, en el arrebatamiento, cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero y nuestros cuerpos, oiga esto, van a ser transformados. O sea que Dios no tiene en su agenda una transformación de la carne. Oiga lo que le quiero enseñar. No está determinado por Dios que Dios va a restaurar, que Dios va a transformar la carne. No la va a transformar en este tiempo. Nosotros no venimos a enmendar la carne. Por eso es que nos da una nueva naturaleza. No se trata de reformar la carne, se trata de una vida nueva. Entonces, amados hermanos, nosotros seguimos caminando y el Señor Jesucristo dijo pues que de esa antigua naturaleza, de dentro del corazón salen todos los malos pensamientos, los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos a Romanos, en lo que estamos. Dice el versículo, versículo 4, vamos. Oiga esto. Después de todo lo que hizo el Señor, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a nosotros, amado hermano, que tenemos una vida nueva y que hemos aprendido a confiar en el Espíritu Santo, que hemos aprendido a confiar en el poder de Dios, hemos aprendido a confiar en el control que Dios tiene de todas las cosas. Amados, no es que seamos bichos raros, ¿verdad?, en esta tierra, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. No ignoramos la ley, porque la ley nos da la forma que Dios quiere que tengamos, pero es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza para ir siendo transformados como Dios quiere que lo seamos. Ahora, vamos al versículo 5. No veo preguntas, espero en el Señor que se esté entendiendo esto. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Oiga bien, sigue y le repito, Dios no está intentando cambiar su naturaleza carnal, le ha dado una nueva naturaleza. Entonces usted siempre, todos los días, usted tiene la opción, la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. La vida carnal heredada de Adán y la vida nueva dada por Cristo a través con la gracia del Espíritu Santo. Entonces usted tiene estas dos, siempre usted tiene la elección. ¿Vive atendiendo los deseos de la carne o vive atendiendo los deseos del Espíritu? Siempre. Entonces, por eso es que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, si usted vive pensando en sus deseos carnales, y repito, no nos referimos a los deseos fisiológicos, nos referimos a los deseos de pecar, a los deseos de hacer el mal. Ya vamos a hablar un poquito de las obras de la carne, los vamos a mencionar nada más. Cuando usted solo piensa en la carne, dice aquí, usted es de la carne. Sencillo. Usted se ha levantado en la carne y se ha decidido vivir en la carne. Y es imposible, no hay manera que usted en la carne vaya a agradar a Dios. Y como dijimos al principio, bendito sea el Señor que somos salvos, ¿verdad? Porque Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, realmente, amados hermanos, es una decisión suya. Es una decisión suya. Y a veces Dios hace que acontezcan en nuestra vida situaciones muy difíciles que nos hacen buscar ayuda. Y lo primero que hacemos, buscamos ayuda en la carne. Primero en nuestro orgullo, en nuestras amistades, en nuestro poder económico, en lo que sea, en todo, ¿verdad? Inclusive vamos a rogar a los hombres pensando que ahí está la respuesta. Y cuando ya no hay salida, entonces alzamos nuestros ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces Dios
aprovecha esa situación que vino a nuestra vida y nos hace dóciles a Él, y vamos nosotros despacio aprendiendo a vivir en el Espíritu. Ahora, yo le estoy enseñando estas cosas para que no vengan situaciones difíciles que quebranten su voluntad y por fuerza usted tenga que rendirse, cuestiones de vida o muerte suya, de su familia, de trabajo, etcétera, sino que usted ahora voluntariamente, ahora antes de terminar el sermón o en la noche antes de dormir, rendirse al Espíritu Santo, rendirse al Espíritu Santo y pedirle perdón y pedirle que le guíe y que le ayude a ser dócil a su guianza, a sus enseñanzas, para que nosotros podamos tener una vida que agrade a Dios. Entonces nosotros ya no somos, si nosotros decidimos vivir en el Espíritu, ya no somos guiados ni por los deseos de la carne, ni por el pecado, sino que por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Amados hermanos, ay pastor, pero es que eso está difícil. Claro, usted lo ve desde la perspectiva de la carne, es imposible. Imposible, y si quiere bajarlo, dificilísimo, pero es imposible. Porque lo nacido de la carne, dice el Señor, carne es. Lo nacido del Espíritu es. Por eso es que no se puede, amados hermanos, así no se puede. Hay que rendirse al Espíritu Santo. Y fíjense que Efesios capítulo 2 nos recuerda un poquito. Efesios capítulo 2, versículos 1, del 1 al 3, dice así. Oiga esto, nos recuerda de cómo el Señor nos encontró. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en delitos y pecados. Se lo vuelvo a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ahí nos dio de su vida. Versículo 2, y aquí está hablando, oiga bien, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Usted quiere que le explique cómo es vivir en la carne? Pues siguiendo la corriente de este mundo. Sencillo, así, sencillo, y ahí cabe de todo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién rige este mundo? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás, dice. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oiga, a nosotros el Señor nos encontró con espíritu de desobediencia. Pero cuando recibimos a Cristo, amados hermanos, fuimos limpiados de nuestro pecado, recibimos esa nueva naturaleza, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces, no es el espíritu de desobediencia, sino que es el espíritu de obediencia a Dios, lo que está en nuestros corazones, pero la decisión sigue siendo suya, si vive en la carne o atiende la voz del Espíritu. Y dice después, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, ¿se acuerda? Mente carnal corrompida, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces de allí nos agarró el Señor, de allí nos tomó el Señor. Ahora usted, mire, en esa condición, como Dios nos encontró, ahora se supone que usted es una persona diferente. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Ay, pastor, muchos versículos, pues queremos aprender. Yo quiero darle los fundamentos de todo eso que le estoy diciendo. Capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Permítame. Dice 21. Y a vosotros también, Colosenses 1, 21 dice. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué hacíamos nosotros? Malas obras. ¿Qué hace ahora? Pues ahí responda usted. Porque si seguimos en la carne, aunque tengamos nueva naturaleza, pero como no la utilizamos, porque la única manera de utilizarlo es a través del Espíritu Santo, para que tenga poder, seguimos haciendo malas obras. Y aunque estamos reconciliados con Dios. Pero entonces el poder de Dios no se manifiesta en nosotros.
no hay cambios, no hay nada. Y somos cristianos porque vamos a la iglesia y porque ahora le decimos a cierto grupo de personas hermanos, ¿verdad? Y el gloria a Dios, aleluya, lo ocupamos con este grupo de personas. Pero de ahí para allá hablamos como cualquier impío y eso es difícil. Eso es vivir en la carne. Entonces, amados hermanos, ahora quisiera que fuera a Primera de Corintios. Primera de Corintios. ¿Y por qué no puedo, pastor, si yo soy una persona fuerte? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver, dice así. Oiga esto. Primera de Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, mire qué dice, locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ese es el hombre espiritual, esa es la vida en el espíritu. Y pastor, ¿y cómo sé que yo vivo en la carne? Ok, Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, versículo 19, 5:19. Ay, no, qué aburrido, pastor. Sí, pues sí. Es una vida en el espíritu. Tiene que aprender a vivir en el espíritu. Espero en el Señor que usted esté encontrando las llaves para poder quitar el seguro de la bendición que Dios tiene para nosotros. La bendición de una vida victoriosa. Vida victoriosa, primero victoria dentro de nosotros mismos. Lo tenemos ahí. Oiga esto, por favor. Gálatas 5:19 dice, oiga esto, si usted me pregunta, ¿y cómo sé que ando en la carne? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, o sea, dice que eso se nota, amados, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y oiga, y aquí tiene un atarrayazo increíble porque no son todas, no es una descripción exhaustiva, es decir, no están todas. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿habrá un detallito de esos que usted tiene en práctica? Porque si usted las tiene, imagínese, tiene enemistades todavía y no las ha podido resolver. ¿Por qué? Porque para resolver enemistades es necesario morir, es necesario entregar, es necesario pedir perdón, es necesario decirle, no te preocupes, así que quede. Es necesario hacer eso. ¿Cómo va a creer que lo voy a perdonar? Si está en la carne, claro, no puede. Tiene razón, así es. Pero es que me debe, amén, sí. Póngale al Señor para que Dios ponga en el corazón que le pague. Pero es que me dijo tal cosa, pues perdónelo para que Dios le bendiga más. Ahora, si usted quiere un poquito más, Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 3. Ay, pastor, ya mucho, ya no entendí, pero me quiero asegurarme. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Oiga lo que dice aquí. 3:8. Pero, oiga esto, pero ahora, hoy, mi hermano, hoy, y eso se lo dijeron hace 2000 años, mire, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Punto. No, ahí sigue hablando, pero palabras deshonestas. Hay palabras que usted las dice con un montón de amigos, pero no las dice frente a los hermanos, mucho menos frente al pastor. Cual si nosotros lo fuésemos a juzgar, nosotros no tenemos que juzgarle nada. Pero ¿sabe quién sí está con usted? El dueño de la vida y de la muerte, aquel que sí le va a juzgar. Y por eso más valiera que nosotros aprendiéramos a vivir en el Espíritu. Y para dar un paso adelante de lo que acabamos de estar hablando de la vida en la carne, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo, capítulo 15 de Mateo. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mire lo que dice, por favor. Mateo capítulo 15, versículo 19. 15, 19. Dice así, permítame.
Dice, porque del corazón, oiga lo que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Allá adentro están y están esperando salir. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que buscar una vida nueva, pero no en la carne. Ya, pastor, voy a hacer todo lo posible para no decir malas palabras. No, no haga eso. Ríndase al Señor. Hable con Cristo. Pregúntele a Él. Y vayamos a Romanos para poder terminar, amados hermanos. Capítulo 8, vamos a ir al versículo 6. Dice así. Porque, oiga esto, para lo que usted tiene una vida en la carne que no la quiere dejar, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu son dos cosas, es vida y paz. Cuando la Biblia habla de vida, usted no está muerto, amado, pero habla de una vida que vale la pena vivirse, una vida que se goza, una vida alegre, una vida gozosa, una vida que no solo se bendice usted, sino que usted con su vida bendice a otras personas. Agrada a Dios y eso le trae paz. Pero dice, mire, oiga lo que dice, estamos en el 6, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, es decir, lleva a la muerte. Y aquí no se refiere a una muerte material, aunque por supuesto que la carne lo puede llevar. Se refiere a una separación de Dios. Porque muerte, ¿verdad? Es separación del espíritu de la carne, es la muerte física. Pero la muerte espiritual es usted separado de Dios. Entonces, aunque usted haya nacido de nuevo, amados hermanos, si usted vive en la carne, Dios no está con usted. Ahí está el pobre Espíritu Santo aguantando todas sus locuras. Pero Dios no está con usted. Dios no le da su respaldo. Explicábamos el otro día en la omnisciencia de Dios. Es que Dios está en todo lugar. Pero el hecho de que Dios está en todo lugar no quiere decir que el favor de Dios está en todo lugar. Eso no es así. Y el tener dinero no es necesariamente tener el favor de Dios. Porque hay muchos impíos que tienen, los hombres más ricos del mundo, creo que todos son impíos. No es el dinero. No me diga, no me circunscriba la bendición de Dios con el dinero, no. Y la paz, y el amor, y la vida familiar, y el corazón lleno. ¿Dónde queda, amados hermanos? Entonces, definitivamente que la carne nos lleva a la muerte, a una separación. Pero en cambio, el Espíritu, cuando usted aprenda a vivir en el Espíritu, este mismo Espíritu le va a dar paz. Paz de que todo está en el control de Dios y en que usted puede confiar en ese Dios. Entonces imagine todo lo que está pasando y todo lo que está pasando en este país, en Estados Unidos, y los incendios que están pasando aquí en California. Qué increíble. El miércoles pasado fuimos a uno de estos lugares que ahora ya se consumió por las llamas. Increíble cuántas casas, todo lo que está pasando. Todo increíble, todo lo que está pasando. Entonces, Dios tiene un propósito para todo esto. No quiere decir que estas cosas vienen solamente por el pecado. No, Dios tiene un control y Dios tiene un propósito detrás de todo lo que está pasando. Pero también tiene propósitos personales con cada uno de nosotros. Algunos no nos decidimos a aprender a vivir en el Espíritu. No se trata de que usted va a pasar, no se trata de eso, amados hermanos. No somos bichos raros, ya se lo digo, no lo somos. Lo único que usted cuando usted se despierta, le da gracias a Dios y habla con Dios, lee su Biblia. Igual va a trabajar, igual tiene usted sus amigos, hace todo lo que siempre hace, pero lo hace con la mente de Cristo. No me diga que porque usted ve una iglesia tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo no le va a servir para pecar, le va a servir para caminar en el Señor. Y si usted quiere gozar de esa mente de Cristo, tiene que rendirse al Espíritu Santo, al Espíritu de vida. Nos da vida y además nos da paz. Cuando aprendemos a confiar, fíjense que Hebreos habla de que la mayoría de personas no han podido entrar en el reposo. Primero habló de Israel, que no entraba al reposo en la tierra prometida.
Pero Hebreos lo trae a nosotros, a la iglesia de este tiempo, que muchos no han entrado en el reposo. Viven cristianamente, supuestamente, pero viven afligidos, viven abatidos. Yo sé que hay preocupaciones. El Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando usted se da cuenta que Dios tiene el pleno control de todas las cosas, usted aprende a confiar. Y cuando usted confía, usted tiene una vida en paz. Y fíjense que el Señor Jesucristo, si usted se recuerda, después de la Santa Cena, después de la última cena, perdón, le dijo, empezó a lavarle, quería lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar, porque sintió que eso lo hacían solo los siervos de más baja calidad. Entonces el Señor había venido a servir. Y entonces se puso una toalla, agarró un lebrillo y comenzó, como una especie de depósito, con agua, y comenzó a lavarle los pies. Y Pedro dijo, a mí no. Y entonces el Señor Jesucristo, allá en Juan 13:8, le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces es tiempo de que nosotros podamos entrar en esa relación de compañerismo, quitándonos un montón de cosas. Y eso solo vamos a poder hacer a través del Espíritu. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios con la palabra que que los he hablado, ya solo tienen que limpiarse los pies. Es decir, aprender a quitarse las cosas que van pasando todos los días, a que eso no haga costra en nuestra vida, en nuestro andar, a que no nos deje resentimientos, a que no nos frustre, sino que nosotros podamos a tomarnos de la mano de Dios y saber que si algo salió mal ahora, esto tiene un propósito, hay que revisarnos, hay que ver qué se hizo mal y tratarlo de hacer después, no perder la fe, no decir, ay, no todo me sale mal, eso no viene del Espíritu, eso viene de la carne y se viene de la frustración, y nosotros en Cristo no estamos frustrados. Entonces usted puede volver a hacerlo, tiene que levantarse y todas las noches, y con esto termino, usted tiene que practicar para mantener esa vida en el Espíritu. Todas las noches usted tiene que ir a Dios. Como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y lo vamos a ver, con eso terminamos. Amados hermanos, de verdad que Dios quiere que aprendamos a vivir en el Espíritu. Cuánta tristeza me daba a mí en la iglesia ver a cristianos, a dos servidores enojados, haciéndose caras, que estaban sirviendo en la carne. Y los dos, pues, los dos. ¿Por qué? Porque el que está en el Espíritu busca reconciliación. El que está en la carne, no. Y predicadores, aventar sermones dedicándoselos a otros. Y total, una vida disque cristiana en la carne. Y es una vida frustrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo todos los días? Primero, aunque nosotros vivamos en el Espíritu, vamos a pecar. No se abatan, no se aflijan, que vamos a pecar, nos vamos a equivocar. ¿Y cómo se lo pruebo? Dice capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice, casi al final de su Biblia. No estoy hablando del Evangelio, estoy hablando de la primera de las cartas de Juan. Dice así, ¿lo tenemos? Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, aunque usted ande en el Espíritu, se va a equivocar. Somos imperfectos. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer? Todas las noches, mi hermano, o el momento que usted pueda. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, Dios quiere que nosotros tengamos vidas victoriosas, pero en la carne no se puede. Por eso es que al final, en la Biblia, y esto es uno de los versículos más tremendos que el Señor Jesucristo dice que allá al final del tiempo le van a acercar y dice, Señor, Señor. Y Él le dice, no, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y Él les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí.
¿Por qué? Porque no se trata del esfuerzo humano, se trata del poder de Dios. Y para eso usted y yo necesitamos rendirnos a Dios. Quiere verdaderamente conocer el poder de Dios, tiene que rendirse a Él. Bien, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlo ahora que si usted nunca lo ha hecho, primero reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y si usted ya lo hizo, ríndase al Espíritu Santo, ríndase al Señor ahora y Dios le bendecirá en esta noche. Si usted no ha recibido a Cristo, repita esta oración, por favor. Repita de esta manera. Dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted oró esto por primera vez, bienvenido a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos ponernos en tus benditas manos, Padre, y hemos entrado a un tema que muy pocos quizás no han aprendido a vivir, Señor. Pero hoy te suplicamos, Dios, que tu Santo Espíritu les guíe, que tu Santo Espíritu ahora les permita rendirse a Él y aceptar esa guianza preciosa que tú nos has dado. Bendícenos ahora, Señor, y ayúdanos, Padre. Quizás el regalo más grande que podemos entender ahora, que podemos recibir ahora, es conocer que hay un poder, que mucho